Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un pequeño tour enseñando todos los animales que tenemos en el canal. Seguramente que algunos de vosotros, algunos animales de estos no los habéis visto. Y nada, os lo quiero enseñar. Vamos a hacer un giro entero de 360 grados para ver la habitación. Vamos a empezar por aquí. Aquí estamos viendo, si lo veis aquí, estoy grabando de otra manera para que sean un poquito diferentes los vídeos. El Sinosauros, el lagarto cocodrilo chino. Fijaos qué estaciones tiene, la verdad que son bastante grandes. Mirad cómo es de grande y todo el espacio que hay, más todo el tema de agua, la altura, todo esto hace que, bueno, que tenga enriquecimiento lo que es su terrario. Tiene bastantes escondites, zonas de comida aquí, sistemas de lluvia, para que no lo sabéis o no lo habéis visto. Aquí abajo ahora enseñaré lo que tenemos. A ver, algo así. Todo el tema controlado, todas las temperaturas controladas. Bueno, la verdad que este terrario a mí me gusta mucho. Bueno, el acuaterrario es bastante chulo. A ver si vemos a él. Es un poquito difícil grabar así. Pero bueno, él está ahí tomando el calor. Y aparte del uva, vamos a bajar para abajo. Bueno, aquí tenemos un terrario, bueno, un acuario hecho terrario de un comunitario de Water Arena, de una parejita. Hace poquito que la tenemos. Estas son difíciles de ver ahora. Bueno, seguramente cuando saque este vídeo ya habré enseñado las boas, o sea que podéis ir a ver el vídeo de las boas para que las veáis. Vamos a ver este. Esto es un acuaterrario. La mitad es agua y la mitad es, digamos, como si fuera... Esto de aquí hasta aquí es agua. Como sabéis todavía, bueno, la especie sí que sé... Tengo alguna especie ya para meter aquí, que ahora la enseñaremos un poquito más para adelante. Como digo, no sé cuándo salga este vídeo. Supongo que antes enseñaré la especie que vamos a meter y luego enseñaré este vídeo. Aquí estáis viendo, bueno, lo que son los troncos que salen fuera del agua, y aquí hasta aquí llega el nivel del agua. El animal que vaya a ir aquí será un anfibio. Seguramente que la especie, bueno, seguramente no, pero de momento la especie que tengo, que a lo mejor la cambio y aquí meto otra, es un animal que no hace falta, digamos, tenerle nada para salir fuera del agua, sino que es un animal completamente acuático. Pero bueno, el hecho de tenerlo así también se puede tener y la verdad es que queda mucho más chulo. Seguramente que para este animal, que ahora lo enseñaré, subiremos el nivel. La estamos engordando porque es demasiado pequeña para meterla aquí. De momento hemos comprado una, y seguramente es que traigamos un par más o tres para intentar hacer, a ver si hacemos una pareja y bueno, y crían y vemos todo lo que es la cría de esta rana. Ahora la veremos. Seguimos. Bueno, el siguiente sería este, que aquí... Este todavía no sabemos lo que vamos a meter, está completamente vacío. Como sabéis, es difícil enfocar al revés. En esta parte de aquí hay una cascada que cae agua con una bomba circulatoria, que es lo que hace que todo el rato el circuito sea el mismo, y la verdad que queda muy chulo. A ver si puedo enfocar para que lo veáis. Es todo planta natural. Hay algo que, por ejemplo, esto de aquí no es planta natural, pero todo lo que veis aquí, todo esto, todo, bromelias, todo es planta natural. Aquí veremos lo que metemos al final. Dejamos un vídeo diciendo cuál es el animal que os gustaría que metiera aquí. Dijimos de una rana musgo, o bueno, ya veríamos. De momento está vacío y no tiene ningún inquilino. Si bajamos más para abajo, voy a cerrar esto porque si no me voy a dar cuando suba. Si bajamos más para abajo, tenemos a Nira, nuestro amigosaurio. La verdad que, como os digo, enfocar aquí es más que nada para que veáis un poquito cómo van las instalaciones. También deciros que todo, por ejemplo, en todos, en cada terrario tengo la especie que es, y aparte tengo la foto auténtica de cada animal. Esta foto es él, no es un sacada de internet, ¿vale? Y estas iguales, ya lo dije,
Aquí tengo diferenciado el macho y la hembra. Para el tema de patrones, como son iguales ahora mismo, no sabría cuál sería el macho y la hembra. Tengo más fotos en ordenador, pero aquí con estos patrones que tienen aquí yo me guío y sé cuándo estoy alimentando la hembra o cuándo sea el macho. Hasta que me haga un poco hasta que las llegue a conocer bien. Ahora ya más o menos empiezo a conocerlas, las manchas que tiene en la cabeza y ya más o menos lo hago bien. Bueno, aquí estáis viendo a Nira, la clamidosaurio, la verdad que es una pasada. Cuando llegan estos tiempos, está activa, pero no tanto como cuando es verano-verano. Ya sabéis que estos animales en ambientes, como viven en ambientes tropicales, hay partes de la época de donde ellas están, que en este caso es Nueva Zelanda, hay Papúa Nueva Guinea, perdonad, en ese hábitat hay digamos un tiempo un poco de escasez, de que no hay tantas lluvias y hace que el animal esté un poquito más aletargado. Como sabéis, ahora empieza a hacer bastante frío, la temperatura de ambiente de aquí del local baja y ella también lo nota, pese a que lo tenemos aclimatada, pero sí que hay 2 grados de diferencia y no está tan activa, digamos, como cuando es en verano, ¿vale? Si bajamos aquí abajo, tenemos un comunitario de butatas. De momento solo tenemos una, porque las que tenemos ahora que os enseñaré son pequeñas todavía y nos debemos juntarlas. Hasta que los animales no coman perfectamente de pinzas y tengan un tamaño un poquito más grande, no la meteré. Aquí hay una que ronda los 84 centímetros, creo que era, un macho, y todo lo demás son hembras. La opal, si queréis verla, como os digo, aquí no os voy a enseñar bien los animales porque tal como estoy grabando es muy difícil el hacer el cambio y bueno, lo vemos así que también queda chulo. Aquí tenemos un macho opal y tenemos una lavander, una motley y otra opal, ¿vale? Y todas hembras. Y haremos un comunitario, es bastante grande. Lo interesante de este terrario es que tiene, digamos, una zona que sería esta de aquí, sería la calle, como veis, con el cielo, ¿vale? Y luego la parte está aquí, está aclimatada para pasar el invierno, tiene un tubo por donde pasan y aquí digamos que está caliente y esta sería la calle. Es como si fuera una cueva cerrada, lo único que yo puedo verlas a través de los cristales, pero ahora por ejemplo que hace bastante frío, ella sale de vez en cuando por la noche, pero casi siempre está aquí en la zona más caliente. Y la verdad que es interesante, es un terrario bastante grande. Será el parque comunitario de 4 serpientes, en principio irán 4, si vemos que se queda pequeño pues haremos otro más grande. Mide 1,20 m de largo o algo un poquito más el alto, que ahora no me acuerdo, más el ancho. Como os digo, es un terrario pues, que empieza ya a ser considerable y está todo con ramas. Aparte, como solo está ella, está bien montado, pero quiero todavía ponerle muchas más ramas de diferentes alturas y diferentes cuevas para cuando estén todas juntas. A ver, seguimos. Bueno, aquí tenemos el pequeño terrario que le tenemos a las cucarachas de Madagascar. También las cucarachas son ellas, no es una foto de internet, son las verdaderas de Madagascar. La única foto que no es real es la del clamidosaurio, porque esta sí que se caga de internet. Todas las demás, como os digo, son los animales verdaderos. Aquí tenemos los Tribolonotus, que no sé si habré hecho ya el vídeo o no, supongo, es que como no sé cuándo lo voy a sacar este vídeo, que la verdad que este terreno está muy chulo, lo he hecho todo, también todo natural, todo es planta natural, de diferentes, hay potos, hay hiedra, hay la cinta, la verdad que todo el tema de corchos, corteza natural, colémbolo, todo. También tiene cascada, pero no la tengo encendida porque me subía demasiado la humedad. Si os fijáis, los cristales ya tienen muchísima humedad, no sé si se ven. Y con la cascada era una exageración. Ya sabéis que los Tribolonotus necesitan humedades altas, pero me pasaba de humedad alta con el tema de la cascada. Aquí abajo tenemos las pogonas. Una cosa, bueno, mira, fijaos, esto también tengo que enseñaroslo. Abajo, es que no sé si lo veis, a ver, por aquí,
por ahí, en ese agujero, está metida una que está hibernando y esta de aquí está medio. No está hibernando porque va y viene, pero sí que es verdad que la de abajo lo enseñaré porque muchas veces a lo mejor hay personas que no saben lo que le está pasando a su pogona ahora cuando llega lo que es el invierno y piensan que están enfermas y no es así, sino que bruman, porque la palabra perfecta, digamos, no es hibernación. Hibernación sería un oso el que hiberna. Son animales, digamos que la hibernación se prolonga durante un tiempo determinado, unos meses determinados, pero no salen de ese letargo. En cambio, la abrumación sí que pueden salir de ese letargo y pueden darse una vuelta y comer, llegar a comer y volver a dormir, ¿vale? O incluso durante el día hacer un pequeño movimiento o no hacerlo. Por ejemplo, esta que yo tengo no está haciendo nada de movimientos desde que empezó en brumación, que ya llevará más de un mes, se quedó ahí y no ha hecho nada más y no está comiendo ni está haciendo nada, ¿vale? Se ha quedado en brumación total. Pero sí que es verdad que va abriendo los ojos y la voy viendo. De vez en cuando intento hidratarla y bueno, la verdad que está bien. La temperatura no es muy baja, aunque parezca que no, este terrario es bastante profundo. Son terrarios de 50 de profundidad, medio metro de profundidad y de anchura entre un metro 10 más o menos de anchura. La verdad que, como os digo, puedo hacer un gradiente aquí a un gradiente aquí muy diferente. Ese animal no sé cuántos grados estará, lo he mirado alguna vez, pero está entre 20 y 18 grados durante todo el día. No me gusta bajarlo mucho más, como os digo yo, la abrumación la dejo que la hagan espontánea, no los incito yo a abrumar este animal, si fueran otros animales sí que lo haría, pero en este animal, si ellos quieren abrumar, por eso tienen sus cuevas y tengo una zona muy fría, como os estoy contando, y las dejo abrumar a su bola, ¿vale? Bueno, si seguimos por aquí... bueno, espera, os enseño otra cosa. Aquí tenemos todas las serpientes, las pequeñitas que estamos criando. Igual, tengo las fotos de cada una, las fotos son verdaderas. Esta es la Amen Molley, la Lavander y la Opal. Las tenemos aquí. Aquí hay una manta que les da el calor y nos controla la temperatura con termostatos y toda la historia, ¿vale? Aquí botiquín, seguimos. Bueno, ahí está la incubadora y aquí toda la colección de libros, que si os fijáis, bueno, y la guitarra también está ahí. Pero bueno, fijaos la colección de libros, lo he hecho todo a ver si puedo enseñarlo. Pues por ejemplo, todos estos son perros, aquí hay, todo esto es de acuario, esto es de reptiles, animales variados, animales salvajes, abajo hay más reptiles, todos estos de aquí, ¿vale? Aquí hay bastante de reptiles. Tengo algún libro más, pero bueno, aquí es lo que estáis viendo, una de mis colecciones, no sé cuántos libros, pero hay un montón de libros. Luego seguimos por aquí. Aquí he hecho, bueno, un tronco que lo usaremos para hacer fotos, para Instagram. Instagram nunca lo digo, pero es Sergio Exotics 2, ¿vale? Porque Sergio Exotics normal es mi cuenta también, pero está hackeada, no sé qué pasó, se ha quedado ahí abierta, pero no puedo subir ni poder cerrarla. Y entonces mi cuenta verdadera es Sergio Exotics 2, ¿vale? Por si queréis pasar, nunca lo digo el tema de Instagram, la verdad que no es una cosa que me interese mucho, pero para que lo sepáis. Ahí sí que es verdad que voy subiendo cosas, intento subir unas cuantas de fotos a la semana y hay cosas muy chulas que no subo aquí en el canal. Y nada, aquí tenemos esto que os digo, que esto es para hacer fotos, animales, aunque parezca, es muy grande este tronco. Fijaos desde aquí hasta aquí, no sé bien, puede medir 1 metro de alto. Luego tengo aquí para grabar, tengo iluminación, tengo otra iluminación aquí detrás, ordenador. Bueno, aquí pitones bola, una pitbull, ¿vale? La fase, un cocodrilo bastante grande, que es falso, ¿eh? Este es de plástico, no penséis que es de verdad. Que luego me diréis, ¿cómo puedes tener un cocodrilo ahí disecado? Es de plástico. Animales míos, menos este, que esta foto no es real, todos los demás sí que son fotos de ellos. Aquí tenemos un cuadro de la Trimeresurus, ¿vale? La variedad azul, la verdad que es súper chula esta serpiente.
es una pasada de serpiente. Aquí abajo, bueno, aquí tenemos lo que es, a ver, un momento, lo que es el gambario con el caracolario. Y aquí tenemos al inquilino nuevo, que esto es una paridera. No lo voy a poder enseñar, supongo que este vídeo saldrá después, o sea, si no, ir a verla. Es una rana, ahora se está moviendo, no sé si se ve, es que es muy chiquitita. Y en el acuario este, que hemos dicho, no la podemos meter porque es muy pequeña y no me la quiero jugar, porque ahí la comida se esconderá y no va a tener, no va a ser tan espabilada, yo creo, como para encontrarlo entre las piedras y toda esa historia. En cambio, en esta paridera, como la temperatura es idónea y lo tengo todo súper controlado aquí, tiene la temperatura que ella necesita, pues la engordaremos. Es como el dedo meñique, la uña, como mucho de grande. Fijaos, está ahí, es que es súper pequeñita. Como os digo, es con roca dragón, todo planta natural. Y tenemos la Blue Velvet, las neocalidinas, y tenemos lo que son los caracoles asesinos, los caracoles serenos. Aquí hay más libros de cosas de ciencias y cosas que me gustan a mí, historias. Y bueno, y aquí ya no tiene nada que ver con los animales. Bueno, aquí tengo bastante decoración, corchos, aquí todo esto es decoración de acuarios. Aquí hay una burrada de cosas, todo, por ejemplo, pues como pueden ser aquí las raíces para hacer manglares y todo. Aquí hay una parte, tengo otra en el otro local y nada, y esta es un poco como está ahora mismo la habitación, los animales que tenemos. Aquí hay un poquito más de cosas, aquí arriba, todo lo que es decoración. No sé qué os parece la habitación, si os gusta, que por ejemplo aquí os vuelvo a repetir que os gustaría que trajera, ¿vale? En este terrario, qué animal os gustaría que trajera. Y bueno, y voy a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado la vuelta por la habitación, explicado de una manera diferente, viendo un poco los entresijos de todo lo que yo tengo aquí. Animales que bueno, que no son... Este la verdad que tengo que enseñaroslo más. Este animal es súper bonito y muy interesante. Y nada, más que nada, pues eso, enseñaroslo un poquito, suscribiros. Los que no lo estáis, que muchos veis mis vídeos y no os suscribís, y la verdad que el hecho de que os suscribáis hacéis que la comunidad mía se suba y cada vez seamos más y bueno, y más que nada es la motivación esa de seguir subiendo vídeos, que llevo 1 año y pico subiendo 2 vídeos a la semana, incluso algunas veces más, y bueno, y al final pues te va motivando el hecho ese de que os vayáis suscribiendo, ¿vale? Pues nada, un saludo, cualquier cosa ya sabéis, me la dejáis abajo, hasta luego, adiós.